presencia de personalidades que nos acompañan de otros países como Argentina. Un saludo para Eliana Elizabeth Martínez, que nos acompaña del Poder Judicial de Río Negro, de San Carlos de Bariloche. Hoy nos está honrando con su presencia la maestra Ruth María Flores Bustillos. Sabemos, maestra, que es usted muy ocupada. Sin embargo, le agradecemos que se haya dado un espacio para acompañarnos el día de hoy. Como es costumbre, compartimos con todos nuestros asistentes una pequeña semblanza de los ponentes. Así, la maestra Ruth María Flores Bustillos es licenciada en Ciencias Jurídicas, egresada del Centro de Estudios Universitarios, Facultad de Derecho en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con maestría en Derecho Judicial de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Ha sido catedrática en la Universidad de Quintana Roo por un periodo de 6 años. También ha estado colaborando en el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo durante 3 años. Tuvo a su cargo la subdirección del control de proceso legislativo y posteriormente por 2 años estuvo al frente de la subdirección del archivo, en donde coordinó los trabajos para la implementación de la Ley General de Archivos. Asimismo, en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a lo largo de más de 15 años, se desempeñó como secretaria de acuerdos en juzgados de primera instancia, Secretaría de Estudio y Cuenta en segunda instancia, Secretaría de Acuerdos de la Sala Penal y actualmente es la directora del Archivo Judicial, en donde desde el año 2018 ha dirigido los trabajos para la implementación del Sistema Institucional de Archivos. También instaló el grupo interdisciplinario y demás acciones inherentes a la materia. Aquí voy a abrir un paréntesis para suplicarles que cuando ingresen a nuestra sesión tengan la precaución de tener silenciado su micrófono. Gracias. Bien, continúo con la semblanza curricular de la ponente. Ha participado también impartiendo diversos cursos, conferencias y asesorías en materia de archivo, tanto al interior del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, así como en organismos autónomos como la Auditoría Superior del Estado, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, Instituto de Movilidad, entre otros. De igual forma, ha participado como expositora en la Red Nacional de Archivos de la CONATRIP. La maestra Flores Bustillos actualmente es representante de la región 5 de la Red Nacional de Archivos de CONATRIP, en la que se encuentran los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Sin mayor preámbulo, estimada maestra. La segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Nuevamente les pido Adelante, por favor, maestra. Una gran disculpa por estas fallas técnicas. Buenas tardes, no se preocupe, maestra. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Reciban por mi conducto un afectuoso saludo de nuestro magistrado presidente, el licenciado Hayden José Cebada Rivas. Y bueno, muy agradecidos con ustedes por esta invitación para participar en
todas estas jornadas que han estado realizando en materia de archivo, muy interesantes. Nosotros hemos participado en algunas de ellas y creo que este tema es un tema que nos vino a mover, sobre todo a las entidades federativas, nuestra forma de cómo organizábamos y cómo archivábamos nuestros documentos que se generaban. Creo que la principal forma en que nosotros archivábamos era a cómo nos los heredaban o a nuestra manera particular de pensar o de creer que así era como o así debería de organizarse el archivo. Sin embargo, pues creo que ahorita que estamos ya con toda la implementación de la Ley General de Archivos, en donde sus artículos transitorios, aún y cuando no tengamos una ley estatal armonizada, nos establece ya obligaciones con las que tuvimos que empezar o ya debimos de haber cumplido. Y esto nos vino a abrir los ojos a muchos y darnos cuenta de que no teníamos un orden adecuado para organizar, clasificar e identificar nuestros documentos y que incluso había inexistencia de muchos de ellos. Yo, entrando ya en la materia, lo que es la relevancia del plan de valoración documental, que es un tema que creo que también a muchos nos pescó un poquito apresurados, porque por querer cumplir con los instrumentos de control y consulta archivística como el catálogo de disposición documental, etcétera, no nos dimos cuenta que habían cosas que teníamos que cubrir antes. Me voy a permitir compartirles pantalla. Por favor, si me pueden indicar si la pueden visualizar. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Okay. Bien, en este punto, y hay que precisar, toda institución pública, todo servidor público, todos generamos documentos, ya sean en formato físico o digital. Esto es una consecuencia de la actividad que siempre realizamos. Y no me van a dejar mentir, nos toparemos con algunos servidores públicos que llegas para tratar de hacer el análisis respecto a lo que producen para ir organizando. Y te dicen, no, es que yo no genero nada, yo no lo produzco, yo todo lo mando a otra área. Y no, toda función que realiza este servidor público siempre debe de quedar un soporte, ya sea en físico o en digital. Y estos documentos no hemos de olvidar que son parte de la institución y que incluso son parte del sistema institucional de archivos. Por ende, la misma institución tiene la obligación de establecer los trabajos y las acciones inherentes para una adecuada gestión de los archivos. Pero cuando entramos a un proceso de valoración documental, que aquí es donde empieza el tema interesante, porque es una función archivística clave que nos va a permitir, primero, una eficaz gestión de los documentos. Y segundo, nos va a establecer criterios, métodos e instrumentos que nos van a coadyuvar a una mejor y eficiente administración de los archivos. Sin embargo, previo a los trabajos de valoración documental, es muy importante que las áreas de archivo o las áreas coordinadoras de archivo, dependiendo de la institución, es primordial que primero analicen cuáles son las funciones sustantivas que se realizan al interior de cada sujeto obligado y que vamos a tratar de identificarlas por series documentales. Esto es, vamos a suponer que un área de finanzas
tenemos que analizar cuáles son las funciones sustantivas de esta área y qué tipo de documentos producen. Bueno, me puedo imaginar pólizas de diario y esta sería una identificación de una serie documental. También tenemos que reconocer las características de los documentos y la información que generan. ¿Qué tipo de documentos son? Si son administrativos, si son legales, si son fiscales o contables, que si son de documentos que posterior tendrán que ser integrados a otra serie documental porque van a complementarla, y qué tipo de información van a generar estos tipos de documentos. La frecuencia de uso y consulta de la información, por supuesto, y la capacidad que tenemos en este caso, tanto en los archivos que están de trámite, es decir, llamamos archivos de trámite a aquellos que están activos dentro de las unidades responsables que conforman al sujeto obligado o a la institución pública. Hay instituciones públicas más pequeñas que es un poco más fácil en determinado momento llevar un control de la gestión documental. Hay sujetos obligados un poco más grandes que nos va a poner como que una complejidad al analizar estos documentos, pero al final de cuentas, analizando ya bien las funciones y todos estos aspectos que les acabo de comentar, vamos a poder ir integrando estas series documentales. En el artículo 51 de la Ley General de Archivos, nos establece que durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental, se deberá, número 1, establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas. Maestra Ruth, se perdió su audio. Listo. No sé si, listo. ¿Sí se sigue compartiendo la presentación? No. No, ok, la tengo que volver a compartir. Gracias. Gracias. Perdón, esto tarda un poquito. ¿Sí la pueden apreciar? Listo. Gracias. Voy a retomar en este punto, es donde perdí el audio en el artículo 51. Sí. Ok, gracias. Este artículo pues nos establece que para hacer el proceso de catálogo y disposición documental, tenemos que elaborar un plan de trabajo para elaboración de fichas de valoración documental, que es precisamente nuestro tema, el plan de valoración documental. Yo, de acuerdo a la experiencia que he tenido con algunas instituciones, por las prisas de tener un catálogo de disposición documental, porque nos los pedía la ley, se nos olvidó que teníamos que hacer este plan de trabajo. Y este plan tiene toda una estructura para organizar cómo vamos a valorar las series documentales. En este plan de trabajo nos pide que tengamos que establecer un calendario de visitas a las áreas productoras para el levantamiento de la información, un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario de archivo. Y recordemos que no podemos tener catálogo de disposición documental si no tenemos grupo interdisciplinario de archivo, porque de hecho es una de las funciones del grupo. También tenemos que en este plan se tienen que reflejar las herramientas metodológicas y normativas que nos van a guiar para la valoración de nuestras series documentales, en donde tenemos que establecer la bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de información, un formato de una ficha técnica de valoración documental, la normatividad, muy importante la normatividad, y no me estoy refiriendo a la Ley General de Archivos, sino a la normatividad en este caso que aplica a la institución o al sujeto obligado, porque ahí vamos a ver cuáles son las funciones, macrofunciones, desde mi
punto de vista, como por ejemplo, como Poder Judicial, macrofunciones, la impartición de justicia, la cuestión de la administración de recursos, la cuestión de la vigilancia de los recursos, esas son unas macrofunciones, que es a lo que la ley denomina las secciones. Y después vienen ya las series documentales que vienen siendo las funciones sustantivas de cada unidad que produce o genera documentos. Y ahí es donde, por decir, empezamos a crear nuestras series documentales. Les vamos a contar, por supuesto, un código, y cada serie documental obedece a una función que desarrolla el titular de esa unidad que forma parte de la institución pública. Por ello nos sirven sus leyes orgánicas, sus normativas interiores como reglamentos, manuales, lineamientos e incluso acuerdos. En nuestro caso, el Poder Judicial emite acuerdos en el Consejo de la Judicatura o incluso acuerdos en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia. Y el tercer punto que tiene que contemplarse son las entrevistas con las unidades productoras para el levantamiento de la información y el llenado de las fichas técnicas de valoración documental. Yo estoy poniendo un ejemplo de acuerdo a cómo nosotros lo trabajamos, y este fue nuestro contenido del plan de valoración. Obviamente una justificación, un marco de referencia, el objetivo, las fases y actividades, el cronograma de entrevistas y sesiones del grupo interdisciplinario, un glosario y anexos. Me voy a permitir tratar de abordar cada uno de los puntos de manera breve, como para que ustedes puedan captar o explicar la idea de qué tiene que contener este plan de valoración, que incluso es necesario. En mi caso de poderes judiciales, lo sometimos a la aprobación del Consejo de la Judicatura y también ante el grupo interdisciplinario de archivo. Y en una partecita de los componentes de este plan de valoración hay puntos que a ustedes les pueden servir de referencia para que en lo futuro, cuando vayan a revalorar alguna serie documental, este mismo plan de valoración les va a dar la pauta para resolver quién va a valorar o quién va a coadyuvar con ustedes esa revaloración. En la justificación, pues obviamente aquí es ¿qué queremos, para qué queremos este proceso? ¿De qué nos va a servir? En este caso, es un esquema que cada quien, o desde su punto de vista, de acuerdo a su institución, va a establecer cuál es la justificación del plan, independientemente del cumplimiento a la Ley General de Archivos, porque el plan nos va a permitir establecer unos criterios, métodos, como decía anteriormente, que nos van a ayudar a mejorar la administración de los documentos, pero a la vez nos van a permitir la construcción de un patrimonio histórico documental de la institución. También a través de la justificación, pues podríamos poner temas de reconocer las características de los documentos, su frecuencia de uso, la capacidad de infraestructura. Por ejemplo, en este punto de reconocer las características de los documentos, habría que ver, porque en instituciones que son más grandes y que tienen muchas unidades que la conforman, podrán darse situaciones o circunstancias que compartan una serie documental, es decir, comparten una función. Y me van a decir, ¿pero cómo? Bueno, en Poder Judicial el ejemplo es los juzgados. Todos los juzgados llegan a generar y a procesar expedientes de primera instancia, de la materia que ustedes quieran, sean penal, civil, familiar. Todos ellos generan ese tipo de documentos y comparten esta serie. Y precisamente en este plan de valoración documental puedes establecer qué estrategia vas a seguir para poder valorar esa serie documental que es compartida por varias unidades que son independientes porque tienen competencias diferentes en penal, en civil, pero a final de cuentas todas generan expedientes de primera instancia.
Otra institución que se me ocurre que podría tener la misma situación, me imagino que la Fiscalía, también incluso hasta el Poder Legislativo, por ejemplo, con el tema de las iniciativas de ley, pues los diputados que integren la legislatura, todos tendrán una serie documental, a lo mejor que se llame iniciativas, ¿no? Y será compartida esa serie por todos ellos. Perdón. Entonces, bueno, este es el análisis y las características que tenemos que buscar y que aquí en la justificación podemos poner e incluir, establecer figuras representativas que nos van a permitir valorar esta documentación. ¿Cómo resolvimos, por ejemplo, el tema nosotros de los expedientes de primera instancia? Nosotros tenemos dentro de nuestra estructura una coordinación de jueces por materia. Y entonces lo que hicimos es que a través de ese coordinador de jueces se valoró la serie documental. Al momento de valorarla, este coordinador de jueces invitaba, si así quería, a más jueces para coadyuvar con la valoración. Perdón. Y bueno, dentro de la justificación, pues a qué nos va a contribuir a mejorar la organización, el control sobre los documentos, toma de decisiones, sobre todo para la disposición final. Perdón. Oye, un poquito de agua. En marco de referencia, bueno, pues aquí nada más es poner obvio de dónde deviene toda esta cuestión de materia de archivo. Solo mencionar en la Constitución lo que viene respecto a los archivos en el artículo 73, en la Constitución local de cada entidad, Ley General de Archivos y la normativa interna que tengamos dentro de nuestra institución. E incluso yo puse acuerdos, y aquí es donde pongo un ejemplo de cómo el Pleno del Consejo de la Judicatura me aprobó cuáles iban a ser las series documentales que iban a tener los órganos jurisdiccionales y quiénes las iban a valorar, que iban a ser en este caso por los jueces coordinadores. Y así pueden establecer esas estrategias para que no tengan problemas a la hora de valorar. Y esto, más que nada, es de utilidad cuando la institución es bastante amplia. Nosotros actualmente tenemos 251 unidades responsables. En el objetivo dentro del plan, pues obviamente es hacia dónde queremos llegar con las acciones que se vayan a implementar y que, bueno, en este caso es establecer la metodología para la aplicación de las fichas técnicas y la ejecución del proceso de valoración documental para el desarrollo del catálogo de disposición documental. Las fases de las cuales está formado este plan, pues tenemos en la primera fase una organización, logística y difusión, en una segunda fase la identificación y clasificación, la tercera fase que es la valoración documental y la última fase que es el control. En la primera fase, que es en la organización, logística y difusión, vamos a establecer qué acciones van a ir encaminadas al diseño, la formalización y difusión del plan. Yo en este caso estoy, poniendo las que nosotros realizamos al interior del Poder Judicial. Primero que nada era, pues, obviamente presentar ante el grupo interdisciplinario el documento ejecutivo del plan para su aprobación, en donde se incluía precisamente todo el cronograma y estas fases, y que lo que me iban a entregar pues era el acta de la sesión. Y por supuesto a darle difusión más que nada al interior de la institución, porque ahí se establece el cronograma de las visitas y entrevistas. En la segunda fase, que es la identificación y clasificación, aquí ya nos vamos a lo que es el análisis de las secciones y las series documentales que se producen para valorarlas.
Y estas actividades nos van a permitir reconocer la importancia de los documentos que se producen, establecer vigencias o plazos de conservación, algún diseño de algún criterio y, por supuesto, ir construyendo el catálogo de disposición documental. Dentro de esta fase, primero tenemos el estudio institucional, es decir, vamos a checar cuáles son las macrofunciones, como mencioné, ir sacando las funciones para poder tener una propuesta de secciones. Por decir, nosotros en el Poder Judicial tenemos 13 secciones que van desde asuntos jurisdiccionales, asuntos jurídicos, porque el Poder Judicial también tiene otras áreas como es justicia alternativa y defensoría, pero ellos no hacen acciones jurisdiccionales a diferencia de un juez o una propia contraloría. Tenemos la sección de normatividad, tenemos la sección de administración y controles de acervos documentales, la de recursos financieros, recursos humanos, obras, servicios generales y obra, transparencia, entre otras. Son 13 secciones, difusión, etcétera. Tenemos que identificar esas macro secciones y de cada sección, yo, perdón lo coloquial, yo les digo a las secciones que son como los abuelitos y las series documentales son los hijos. Y entonces cada sección como que se reproduce en distintas series. Por ejemplo, en asuntos jurisdiccionales entra todo un cúmulo de series documentales, como los que mencioné de expedientes de primera instancia, mencioné las carpetas de auxiliares que manejan en la oralidad, los amparos, exhortos, despachos, los tocas, como se les denomina en segunda instancia, estos asuntos que se conocen en segunda instancia. Todo ese cúmulo de asuntos que se generan en los juzgados y en la segunda instancia entran en esta sección, gran sección denominada asuntos jurisdiccionales, ¿no? En otro ejemplo, por decir, en asuntos jurídicos, entra todo el tema de expedientes de investigación de la Contraloría, los expedientes que se generan en justicia alternativa, en defensoría, en la Nuevamente se fue el audio, estimada maestra. Perdón, no sé por qué hace esto. Les juro que no toqué nada. Listo. Gracias. Voy a compartir otra vez. Adelante. Una disculpa. No se preocupe. Bien, para no abundar más en lo que son las secciones, creo que más o menos espero haberme dado, haber explicado de la manera adecuada. Posterior, pues como dije, ya que se hace este análisis de las macrofunciones, nos vamos entonces a visitar a las áreas productoras para identificar qué archivos generan, pero de la mano con los manuales de organización o con el reglamento interno para ir viendo que efectivamente, físicamente se encuentren carpetas o evidencia documental de lo que de acuerdo a sus funciones. Por decir, si se supervisará que el área de, a lo mejor voy a decir una cosa, bueno, por decir un ejemplo, por citar un ejemplo, les corresponde supervisar al área de patrimonio para que todos los bienes y todos los bienes muebles estén con su debido registro e inventario correspondiente. ¿Cómo desarrollo esa función? ¿Cómo la plasmo en un papel? O a lo mejor puede ser en un formato digital, pero a final de cuentas es un archivo. Y así vamos a ir analizando cómo vamos a ir sacando cada serie documental y las vamos a bautizar y les vamos a poner un nombre. Bien.
Dentro de esta fase también tenemos que delimitar las secciones y las series, es decir, agruparlas, cómo se producen en un solo contexto, y que además es muy importante que vamos a organizar las secciones y series por el criterio funcional, es decir, de acuerdo a las funciones de la institución, no de acuerdo a la estructura orgánica de la institución, porque la estructura orgánica cambia, pero las funciones no. A lo mejor puedo desaparecer un área de planeación, pero la función va a quedar inserta dentro de la dirección de finanzas, porque hay instituciones que son más pequeñas. Entonces nos vamos al criterio funcional, es decir, de acuerdo a las funciones que tenga cada área. Ya nuestro entregable pues va a tener que ser esta propuesta de secciones y series documentales, es decir, ya vamos a ir armando un catálogo de disposición documental. Pero luego viene la cuestión de la valoración y son las fichas de valoración que en conjunto con la unidad se van a ir valorando. Yo más adelantito les voy a compartir la ficha de valoración que nosotros implementamos para precisamente esta circunstancia, ¿no? A la vez también, como vamos a ir trabajando ya con secciones y series, y el catálogo, acuérdense que tiene códigos, se desarrolla el proyecto del cuadro de clasificación, o sea, también nos va a impactar en ir a la par desarrollando el cuadro de clasificación, y ya vamos a ir sacando la propuesta de secciones, series documentales y valoración autorizadas por cada una de las unidades. En este caso, yo estoy exponiéndoles aquí cómo queda nuestro cuadro en cuanto al fondo, que es el Poder Judicial del Estado. Nosotros sí dividimos, que éramos dos subfondos, porque tenemos por un lado el Tribunal Superior de Justicia y por otro lado el Consejo de la Judicatura. Viene la unidad responsable, que le otorgamos unas claves de identificación a la unidad responsable, más la sección, y se le dio una clave a cada sección de las 13 que tenemos, y una clave a las series documentales. De esta forma es como se empezó a armar la nomenclatura para la identificación de los archivos. En la tercera fase de valoración documental, aquí, bueno, precisamente vamos a lo que les decía de ya cómo vamos a ir armando toda nuestra información y cómo se entrega ya los antecedentes de las secciones, las series documentales que se recopilaron, y que a través de las entrevistas viene la valoración de estas series. Es decir, aquí ya vamos a checar si son administrativos, legales o contables los documentos, qué temporalidad de vida o ciclo de vida va a tener, y esto no va a depender de lo que nosotros pensamos que es, sino de la cuestión de que recuerden que dependiendo de las funciones pueden regir otras normas. Por ejemplo, la cuenta pública. La cuenta pública tiene una normatividad externa al interior del Poder Judicial, pero a nivel estatal, que se tienen que cubrir o cumplir ciertos años de resguardo de la información. Y por ello es que ¿se me fue el audio? No. Ok. Bueno, por ello es que hay que cuidar la temporalidad. Y bueno, pues entonces ya se presenta ante el grupo interdisciplinario de archivos los proyectos del catálogo de disposición, el cuadro de clasificación, y nos va a salir por consecuencia la guía. Ese día que vino por los helados se la dio a Mariana para que comprara el de ella, pero no sé si una compañerita, si nos hace el favor, por favor. Tiene el audio, el micro. Seguimos en la fase 3, donde ya entregamos al grupo interdisciplinario, ya aprobado. Viene la siguiente actividad, donde nos entregan el acta de la sesión y ya los catálogos, los instrumentos aprobados, y una vez integrados, pues la correspondiente publicación de los mismos, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal web del Poder Judicial.
Y en la fase 4, que es la última que debemos plantear en este plan de trabajo, en este plan de valoración, es enfocada al uso y actualización de la sección y series documentales que se generan. Aquí primero es importante implementar acciones de capacitación en materia de valoración documental y establecer obviamente un programa de capacitación y establecer también de manera continua y permanente revisiones a los archivos de trámite a través de un programa de supervisión archivístico. Esto para verificar que vayan dando cumplimiento primero a la organización de sus archivos. Recuerden que no nos enseñaron a archivar, no aprendimos a conforme nos heredaron o como nosotros creemos que es lo correcto. Entonces, hay personas que se están acostumbrando a esta nueva dinámica. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, decían la carpeta de correspondencia. Y carpeta de correspondencia recibida de recursos humanos, recibida de financieros, recibida del consejo. Y hacían un montón de tomos. Pero en esa carpeta de correspondencia hasta metían informes que estaban recibiendo o otro tipo de documentación que no necesariamente va ahí. O por decir, en una carpeta de informes metían todos los informes que realizaba su superior jerárquico, pero también si había una solicitud de transparencia, para ellos era un informe. Entonces, estos programas de supervisión nos van a ayudar a ir organizando poco a poco. Y además también las personas en las unidades responsables cada día van teniendo mayor experiencia en el tema de archivos e inclusive ellos ya detectan, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que nos falta una serie documental porque tengo este tipo de archivos que genero, pero no caben en ninguna de las series que tengo. Y ahí es donde entra precisamente esta fase de control, cómo la vamos a abordar y cómo vamos a solucionarla. Y precisamente como en un principio señalamos con quién íbamos a valorar, se nos facilita esta cuestión de revaloración documental. En el siguiente punto de contenido del plan viene el cronograma de entrevistas y aquí precisamente pues nada más es establecer un cronograma de con quiénes nos vamos a entrevistar. Esto es más o menos lo que nosotros hicimos. Me voy a ir al anterior porque en establecemos un plan de trabajo, figuras representativas para valorar, por ejemplo, lo que les decía del juez coordinador. Y aquí es como nosotros hicimos nuestro calendario, ¿no? Pusimos cuáles eran las unidades responsables y en qué tiempo y en qué semana íbamos a trabajar con ellos. Este cronograma se inserta dentro del plan. Y bueno, aquí el glosario pues es nada más el tipo para que de acuerdo a sus necesidades respecto al glosario, por ejemplo, nosotros para abreviar no decimos Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pleno TSJ, por decir. Y es de acuerdo a la terminología que ustedes vayan a utilizar, las fichas de valoración documental y la cédula de supervisión. Yo les comparto aquí cuál es la ficha de valoración documental que nosotros utilizamos, qué tipo de documental, qué organismo lo produce, cuál es la función, qué actividades inherentes hacen a esa serie y si pueden hacer una breve descripción de la actividad, quién la lleva a cabo, cómo está coordinada, por quién. Y aquí en marco jurídico que fundamenta la serie establecemos qué normativa está fundamentando esa función o atribución que lleva bajo esta serie documental. Cuál es el tipo de soporte, si es físico, si es digital, si hay un volumen aproximado, si puede contener, qué tipo de documentos puede contener esa carpeta, cómo se ordena la serie cronológica, por áreas, por el abecedario. Aquí está la otra mitad. Si hay un antecedente de esta serie, dónde está ubicada, cuánto tiempo se va a quedar en la unidad que lo genera, en este caso las unidades responsables de archivo de trámite, y qué valor presenta, si es administrativo, es legal,
es fiscal o contable, si tiene valores históricos, quiénes tienen acceso a esta información y qué técnica de selección se va a aplicar para esta serie, eliminación, conservación, muestreo. Nosotros en un principio utilizamos esta variable, pero ya la eliminamos porque teníamos un conflicto con algunas series que ahorita por nada más ejemplo. Y bueno, la fecha y quién valoró el nombre del titular de la unidad responsable. Y en cuanto a las cédulas de supervisión, en esta me voy más rapidita porque esta realmente es cuando ya aplicaste y ya tienes el catálogo, ya las unidades están aplicándolo y bueno, está muy enfocada a lo que nosotros revisamos en particular. Nos vamos mucho sobre todo si el enlace de archivo de trámite lo tienen actualizado, pues nos enseñan el oficio, aunque nosotros llevamos un control de enlaces. Si está capacitado, con la localización de los expedientes. Nosotros tenemos un sistema institucional de gestión archivística, un sistema informático, y ahí también se sube la información. Entonces, verificamos si esta información está dentro del sistema ya. Checamos si tienen, recuerden que también tenemos como cuestiones preventivas, si tienen equipo de contra incendios, si han recibido capacitación, si no hay plagas o fauna nociva que pueda dañar a los archivos o alguna filtración de agua para reportarla en su momento a las unidades correspondientes. Si hay acervo documental en el piso, este tipo de cuestiones que nos sirven más que nada para prevenir a las áreas competentes de que es necesario establecer ahí alguna acción. Y nosotros también aquí, si se recibe la información con el cuadro, si tienen sus expedientes identificados con su carátula de archivo. Todos nuestros expedientes deben de tener una carátula y esa carátula se revisa, que si está debidamente cumplimentada, si tiene qué serie documental, es todo lo que debe de contener la carátula, ¿no? Si hay algún trámite o algún control respecto a préstamo de expedientes, sobre todo en juzgados, cuando llegan los abogados a consultar asuntos. Y bueno, cuestiones de transferencias. Por mi parte, pues es todo. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, maestra Ruth. Muy significativo el hecho que usted nos esté llevando de las palabras, de la teoría que se menciona en nuestra Ley General de Archivos, porque no es lo mismo esta lectura y verlo de forma incluso hasta temerosa de que cómo le vamos a hacer, cómo vamos a aplicar toda esta normativa que hoy por hoy se maneja en esta Ley General de Archivos de México. También es importante señalar que ustedes están haciendo un magnífico trabajo porque nos está compartiendo y también de forma institucional, pero además personal. Agradezco infinitamente que nos dé a conocer a detalle su experiencia. Es el momento para, si los asistentes quieren realizar alguna pregunta, interactuar con usted, pueden, por favor, hacer alguna pregunta. Bien, por aquí veo... Carla Rodríguez pregunta, en caso de que un expediente esté en muy mal estado e incompleto, ¿qué se puede hacer? Ay, perdón, maestra, ¿me podría repetir por favor la pregunta? Es que esta cosa me expulsó. Sí.
Carla Rodríguez pregunta, en caso de que un expediente esté en mal estado e incompleto, ¿qué se puede hacer? Bueno, a nosotros nos ha tocado y de hecho dentro de la cédula de supervisión hay un rubro en donde preguntamos si tienen documentos siniestrados. En este caso, siempre se les ha dado la capacitación a los titulares y a los enlaces de archivo de trámite que deben de notificarte a ti como archivo cuando hay documentos siniestrados, para que el archivo se apersone al lugar y verifique que más o menos por qué están siniestrados. Hay causas que pueden ser no imputables, obvio, al personal por un mal manejo, pero hay circunstancias que sí podrían dejar ver que hubo alguna negligencia o algún dolo. Por ejemplo, si yo sé que un aire acondicionado está filtrando agua y digo, voy a poner estas cajas que pues no que me estorban, pero que son complicadas, las voy a poner ahí, pues ya hay un dolo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que analizar. El archivo, nosotros lo que hacemos, aquí se nos han presentado, pero por contingencias meteorológicas. Tuvimos el año pasado, el antepasado, 3 tormentas fuertes, muy fuertes, se inundaron y bueno, fuimos y levantamos las actas correspondientes, le dimos vista al grupo interdisciplinario de archivo, aquellos que pudieron ser rescatados se rescatan y aquellos que definitivamente no se pudieron, ni siquiera se podían identificar de qué se trataba, pues se asienta, se le notifica al grupo interdisciplinario de archivo y se notifica al Consejo de la Judicatura. Pero es un proceso que ya tenemos establecido. Bien, nuevamente aquí estamos escuchando su gran experiencia y precisamente conocer el contexto, la geografía que cada uno de los asistentes pudiera tener, definitivamente sí son puntos que hay que tener muy en cuenta. Nuevamente Carla Rodríguez también está muy interesada y pregunta lo siguiente, ¿hay formatos específicos para aplicar o el llenado de las series? No hay un formato específico y esto es lo interesante de la Ley General de Archivos, porque te lo dice tan bonito en teoría, pero a la hora de que lo tienes que aplicar en tu sujeto obligado, lo que tienes que verificar es cuáles son las funciones de tu sujeto obligado. Y de esas funciones sacas como que tus macro funciones en grande, que es a lo que yo les dije, lo que son los abuelitos, son las secciones, y de ahí cuáles van a ser sus hijos, y empiezas a sacar de acuerdo por unidad o por dirección o coordinación de lo que conforme tu sujeto obligado, vas sacando esas series documentales. A ver, te lo digo como lo hice yo. Y íbamos al área de difusión y comunicación. A ver, enséñame qué carpetas tienes, cómo archivas. Y ya veíamos, no, pues que aquí meto las publicaciones y vas checando cuáles son las funciones y de ahí vas creando las series. Bien, por eso es importante generar este tipo de canales, maestra Ruth, para compartir estas experiencias, porque no todos, seguramente los que estamos hoy conectados, hemos tenido esa habilidad, primero de convencimiento a nuestras autoridades. Bien, Efraín González pregunta, si no hay grupo interdisciplinario, ¿qué procede? ¿Sí? Efraín González pregunta, maestra, si no hay grupo interdisciplinario, ¿qué procede? No sé, creo que perdimos la señal con la maestra Ruth. Esperemos unos instantes, por favor, para que ella se pueda conectar nuevamente.
Maestra Ruth. Bien, mientras que la maestra, nuestra ponente, se conecta con nosotros, les compartimos la siguiente información. Quienes estén interesados en accesar y tener cada una de las presentaciones que a lo largo de esta anualidad de 2022 tuvimos la oportunidad de ir generando a través del banco de conferencias del canal de YouTube del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pueden accesar, solamente hay que ingresar a la página institucional y van a poder contar con cada una de estas ponencias. También es importante mencionarles que a lo largo de este año tuvimos la participación de instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrantes, como mencionaba, de la Red Nacional de Archivos Judiciales y que, por cierto, han sido muy consecuentes, nos han estado siguiendo a lo largo de este año. Agradecemos la presencia del Archivo General del Estado de Nuevo León, también asimismo de la Universidad Tecnológica de Tecámac. También les informamos que estén atentos para que el año 2023 continuemos con perspectivas archivísticas en donde vamos a tener la fortuna de contar con especialistas que han estado, como en esta ocasión, han estado abonando para el conocimiento de la gestión documental y la archivística. Maestra, muy bien, nuevamente aquí la tenemos. Le comentaba sobre una inquietud que tenía por aquí de que qué pasaba si no se contaba con grupo interdisciplinario. Tiene su micrófono desactivado, maestra. Ya, gracias. Disculpen, fallas técnicas. Si no tienes grupo interdisciplinario de archivo, no vas a poder tener catálogo de disposición documental, simplemente. El grupo interdisciplinario de archivo es fundamental. Bien, gracias, estimada maestra Ruth. Es momento de darle lectura a su reconocimiento que el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán le otorga. De nuestra parte se la haremos llegar vía electrónica. El Poder Judicial del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento a Ruth María Flores Bustillo por su participación como ponente en la conferencia magistral Relevancia del Plan de Valoración Documental, Contenido y Herramientas de Apoyo, como parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2022, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, México, el día 14 de diciembre de 2022. Lo firma el magistrado presidente, doctor Jorge Reséndiz García, el director del Instituto de la Judicatura y el consejero responsable de la Consejería de Capacitación. Maestra, nuevamente ruego una gran disculpa por estas fallas técnicas que tuvimos. Sin embargo, yo sé que todos los asistentes nos estamos quedando con gratos conocimientos. No es tarea fácil la que ustedes están desarrollando. Me uno a las felicitaciones que por aquí en el chat le están haciendo llegar. Por aquí el compañero José Medrano, también nos estuvo acompañando la licenciada Beatriz Ortega. Entonces, son estimados amigos, colegas que están conscientes de la labor que se está realizando en instituciones como la que
en la que usted labora y sobre todo en archivos de poderes judiciales que poco a poco van abriendo camino y sobre todo son ejemplo a seguir, maestra. Asimismo, bueno, también están preguntando que cuándo empezaremos el año que viene. Primeramente Dios, nos estaremos conectando con ustedes en el mes de marzo, en el contexto del Día Nacional de los Archivos. Entonces, yo esperaré tenerlos a los que nos están acompañando y también que sean ustedes conducto para invitar, para difundir estas actividades que el Poder Judicial del Estado de Michoacán de forma gratuita está organizando. Sin más, de nuestra parte, les agradecemos infinitamente. Les deseamos también felices fiestas y continuemos cuidándonos, por favor. Un abrazo, maestra. Espero de corazón tener la oportunidad de conocernos personalmente e intercambiar experiencias. Morelia, Michoacán, la espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Gracias, licenciada Beatriz, José Medrano, gracias, Lidia, varios compañeros que están por aquí. Muchas gracias y de verdad agradezco mucho la oportunidad de haber participado con ustedes. Que tengan linda tarde y pasen felices fiestas. Gracias igualmente. Un abrazo.